preocupados por la comunicación oficial de algo que se veía venir ya. No, y que además un colega suyo, el director regional de Salud Loreto, el doctor Carlos Calampa, ya lo había anunciado hace 15 días aquí en esta radio y en otros medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que preocupa de la variante brasilera exactamente? ¿Qué es lo que debería preocupar? Ayer Macetti dijo que eso podría explicar, eso y por supuesto la variante inglesa, podría explicar el nivel de aceleración de contagio y el nivel de gravedad y el poquísimo tiempo que tienen los pacientes para reaccionar o el poquísimo tiempo que usa el virus para generar niveles de gravedad. ¿Por ahí debería ir la preocupación, doctor? Bueno, sí, efectivamente son dos aspectos fundamentales que nos debe preocupar porque se está encontrando como característica de esta variante brasilera, llamada la variante P1, que presenta 17 cambios, 17 mutaciones dentro de su interior. Estas mutaciones están permitiendo de que su contagiosidad sea más efectiva, es decir, puede ser más contagiosa que la variante que tenemos comúnmente, que estamos teniendo. Entonces eso lo hace más peligroso para el contagio, más rápido se disemina, más rápido podemos tener nuevos casos y puede haber brotes en mayor cantidad, brotes explosivos en muy corto tiempo. Eso es por un lado, pero por otro lado también se le está reconociendo que tiene una capacidad de afectar la respuesta de los anticuerpos, es decir, que puede neutralizar algunos anticuerpos. Eso implicaría que podría en cierta forma influir en el tema de la vacuna, por un lado, y por otro lado dentro del organismo humano podría interferir con la respuesta inmunitaria de defensa y convertirse en ser una variante más agresiva. Esa es una diferencia con la variante. ¿Esa es una diferencia todavía? Sí, bueno, en realidad está en estudio estas características, hay la sospecha, bajo esa sospecha se ha delineado varias actividades de análisis para confirmar estas sospechas porque está muy asociado a brotes explosivos. Pero con esto se confirmaría si la variante P1, la variante de Manaus, la variante brasileña, es en sí, por sí solas, por sus características, causa una reinfección porque le ganaría la lucha a los anticuerpos que ya generaste con una primera infección, ¿no es cierto? Sí, eso es en parte así, pero también hay que recordar de que la protección inmunitaria por las infecciones se ha estimado entre 3 a 5 meses de protección, o sea, no es mucho que digamos, de tal forma de quienes han tenido la infección hace 5 o 6 meses para atrás son nuevamente susceptibles a ser infectados. Y por eso todavía no está confirmado, esto está en estudio. ¿Por qué? Porque tenemos tanto tiempo con esta pandemia que no sabemos en realidad si es por el tiempo, la reinfección o por características mismas de esta variante. Efectivamente, esto tiene que estudiarse y bueno, en nuestro país tiene que hacerse más esfuerzos de estudio genómico, que es lo que nos está faltando un poco. ¿Qué hacer en ese sentido? Porque ayer en Loreto, otra vez, de donde salió la voz de alerta de que entraba la variante de Manaus, la variante brasilera, otra vez las autoridades de salud han dicho, bueno, ya no solo tenemos la variante brasilera, también tenemos la variante de Leticia, la variante de Colombia, la de Leticia, que estamos hablando también de un nivel de mucho riesgo. ¿Cómo hacer seguimiento y vigilancia genómica en Perú? ¿Qué falta? ¿Se necesita mucho recurso? ¿Se necesita muchísima logística, mucho personal? ¿Por qué no lo estamos haciendo, doctor Tarazón? Bueno, se necesita recursos. La tecnología utilizada para el análisis genómico no es la misma que usamos para hacer los exámenes de PCR antigénica. Son diferente tecnología, diferente equipamiento, diferente preparación. Eso lamentablemente lo tenemos muy poco desarrollado. Las capacidades operativas reales de poder hacer una vigilancia están limitadas por esos dos aspectos, tecnología y recursos humanos, y eso depende obviamente de la inversión. No hemos tenido, y ahora que se presenta esta necesidad, también igual existe la necesidad de que inmediatamente se amplíe ese tipo de vigilancia.
porque vamos a seguir teniendo problemas en esta... Claro, o sea, si no hacemos esta vigilancia, lo que nos queda claro es que si no hacemos esa vigilancia, no sabemos a qué nos enfrentamos. Y nosotros seguimos pensando en el virus tradicional, cuando este virus tradicional ya tiene hoy otra cara, otras características que por supuesto pueden ir incluso hacia otro lado, generando otros daños. Es verdad desde la clínica, no sé si desde el laboratorio, pero por lo menos desde la clínica es atribuible esto que ustedes los médicos están viendo ahora, doctor Tarazona, que los pacientes infectados con coronavirus hoy enferman más rápido, hacen de manera más rápida, en menos tiempo, manifestaciones de gravedad, como por ejemplo el asunto de la insuficiencia respiratoria, el tema de falta de saturación, infección pulmonar, y necesitan también más rápidamente intubación u oxigenación de mayor flujo, a diferencia de lo de antes, que por supuesto pasaban por hospitalización y se demoraba como 12, 13, mínimo 10 días para entrar a esos procesos. Sí, se está viendo casos de que se requiere una asistencia intensiva más pronto, aunque no es la mayoría, digamos, pero sí hay casos, a diferencia de, efectivamente, el año pasado prácticamente el 100% de casos atravesaban un periodo de historia natural de entre 7 a 10 días, empezaron recién allí a agravarse. Ahora se está viendo casos, no, vuelvo a repetir, no es la mayoría, no son todos, pero sí hay casos. Si le presionaría un poco a porcentaje, diríamos, de cada 10, ¿cuántos? Los reportes que se está teniendo de cada 10, 1 o 2 de estos casos podrían... 1 o 2, o sea, estamos hablando de un porcentaje bajísimo, porque ayer uno escuchaba a Mazzetti y le daba la impresión de que esto era bastante más, ¿no? No, lo que sucede es que si estamos hablando de 10, pero por ejemplo, hace 2, 3 días se hospitalizaron 1000. Sí, entonces tienes 100 a 200 personas. Sí, claro. Entonces, pero si en el estudio genómico, claro, pero doctor, si en el estudio genómico tampoco vamos a poder tener resultados concretos sobre la eficacia de la vacuna, por ejemplo, de Sinopharm en nuestro país con respecto a las nuevas variantes. Sí, efectivamente, no vamos a saber exactamente cuál va a ser la respuesta frente a las nuevas variantes. Se sospecha de que la variante del Reino Unido no habría mayor problema con las vacunas. En la variante brasilera sí podría existir cierta evasión del virus frente a la vacuna y cierta neutralización. Entonces, por allí, lo cierto es que hasta ahora todos son sospechas en relación a este tema. Pero van a seguir siendo sospechas si no hacemos estudios. Claro. Exactamente. Ese es el problema. Estudiar a la profundidad. Claro. Y eso implica, así como ustedes recordarán, de que para las pruebas moleculares el Perú tenía solamente un centro, que era el Instituto Nacional de Salud, y después ya se ha extendido a otros lugares. Estamos en una situación similar. El instituto es el único que hace, pero hay la Universidad de Cayetano Heredia también hace estos estudios, por allí puede haber otra entidad. Lo que necesitamos es que se asocien todas las posibilidades, todas las potencialidades que tiene el país para poder avanzar. Claro, porque esto tiene que ser masivo, esto sí tiene que ser masivo. Sí. Lo más que se pueda, ¿no? Y el Reino Unido hace estudio genómica del 10% de sus casos. Es una cantidad impresionante de estudios. Eso nosotros hacemos aisladamente. Así tendría que ser. No sé si podremos llegar al 10%, pero si algún porcentaje. Al 1% sería que hagamos algún porcentaje podría ser importante. Sí. Ahora, doctor Tarazona, estamos llegando a viernes y es casi una semana de cuarentena en Lima y casi otras 10 regiones. Tal como se está aplicando esta cuarentena, esta restricción, ¿cuál es su evaluación? ¿Vamos bien? ¿Puede tener un efecto positivo en disminución de casos, en cortar la cadena y la velocidad de propagación? ¿Usted cree que por ahí vamos bien? Bueno, precisamente desde el Colegio Médico hemos enviado una carta al presidente haciendo saber nuestra preocupación por la modalidad de cuarentena que se realiza, que es una cuarentena bastante flexible, que prácticamente ha disminuido muy poco lo que es la movilización de las personas.
El virus se va a través de las personas, se contagia y viaja a través de las personas. Si no se inmoviliza, va a seguir viajando y transmitiéndose. De tal forma de que la cuarentena actual tiene bastantes debilidades en cuanto a lo que se refiere al control efectivo. O sea, no vamos a conseguir el propósito de reducir niveles de infección ni velocidad de contagio. Consideramos que no. Lo que sucede es de que la experiencia de control de la epidemia se ha ido sistematizando a nivel del mundo y se tiene algunos escenarios definidos. Un escenario en donde la transmisión es focalizada en pocos lugares y puede ser intervenido rápidamente. Un escenario de transmisión comunitaria controlada, como algunos países europeos y asiáticos. Y un escenario de transmisión incontrolada, en donde prácticamente las estrategias que se apliquen tienen que ser estrategias muy innovadoras, porque las estrategias comunes de cuarentena que se ha venido haciendo no resultan. Eso también es cierto. Entonces, entendemos de que tiene que seguir insistiéndose en nuevas formas de control de la epidemia que implique, por ejemplo, es lo que sugeríamos al Estado, de que se identifique y se focalice las áreas de alta propagación. Se ha encontrado de que el virus se propaga en algunas áreas diferente a otras, y por lo tanto eso implica un estudio epidemiológico operativo que es relativamente sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo, para poder identificar en dónde se propaga más, ¿no? Esto es lo que los estudiosos han señalado, en que el 80% de contagiados han resultado contagiados por un 20% de personas que tienen el virus. El tema es ubicar a ese 20%. Y ese 20% usualmente están en lo que se llama los eventos de alta transmisibilidad. La idea es un poco ubicar por allí, cercarlo, focalizarlo. Eso implica un trabajo epidemiológico claro, pero es más allá es un estudio constante general. Claro, es un estudio constante. Estoy viendo justamente la carta que el Colegio Médico del Perú le ha enviado al presidente Francisco Sagasti, y entre las 14 exigencias del Colegio Médico del Perú para mejorar esto, y que está el tema del oxígeno, y que está el tema del primer nivel de atención, y que está el tema de la cuarentena, y está el tema de mejorar la respuesta hospitalaria, diversos temas. Hay uno que me gustaría preguntarle: considerar la inmovilización periódica intermitente según resultados de los indicadores de gestión de la pandemia en el país. ¿A qué se refiere con esto? Sí, fíjese, le volví a decir que la experiencia se ha sistematizado. Entonces, se tiene que tener algunos indicadores de cómo crece la epidemia. El Ministerio de Salud ha señalado que tiene algunos indicadores, pero no nos ha señalado todavía cuál es su nivel de umbral, es decir, la tasa de incidencia, a partir de cuánto consideran que es crítico para poder hacer una intervención, puede ser la cuarentena, y a partir de cuánto hay que levantar la cuarentena. Ese umbral no está muy claro para el gobierno. Nos han señalado 5 indicadores, pero tiene que clarificarse. Entonces, en relación a esos indicadores, hay lugares en que puede necesitar una intervención focalizada y se puede hacer una cuarentena. Pero esa cuarentena puede durar 7 a 10 días, y posterior a ello, en función a los indicadores, que tendrían que ser muy sensibles, se puede levantar por una semana, 10 días. Y regresar nuevamente. A caerse, nuevamente regresar, ¿no? Esta experiencia permite ir controlando la transmisión, permite disminuir la carga de pacientes a los hospitales y permite que la economía se mantenga, la economía de las personas, ¿Ha funcionado en los países donde se ha hecho esta estrategia? Exactamente. Hay algunas experiencias que sí señalan que sí les ha sido útil, y nosotros tendríamos que ensayar, porque partimos de la definición que estamos en una transmisión
comunitaria no controlada. Descontrolada. No lo estamos controlando. Correcto. Se está yendo haciendo su curva natural. Entonces tenemos que ensayar estrategias innovadoras que nos permitan ver cuáles de ellas nos puede ser útil. Porque cuando la transmisión es controlada, allí se aplican las estrategias de contención y mitigación. O cuando es muy focalizada, la estrategia de eliminación. Okay. Eso ya se ha venido definiendo. Una cosa final. Lamentablemente tenemos que avanzar en otros temas. Doctor Tarazona, una cosa final de mi parte. Sobre vacunas, ¿confía usted? ¿Tiene nivel de confianza alto respecto a que lleguen las vacunas en los plazos establecidos por el presidente de la República? Y sobre las dosis que podrían llegar. Hasta julio ha dicho 5 millones de Pfizer y ha dado otras cifras realmente muy pobres, además del millón que llegaría supuestamente el 14 de febrero. ¿Va a tener algún efecto este tema hasta julio en el monto que ha establecido el presidente? ¿Va a mejorar notablemente o no? Bueno, en principio, para que la inmunidad colectiva a través de vacunas se tenga efectivo, tenemos que tener una vacunación no menos del 70-80% de la población, sobre todo con estas nuevas variantes, ¿no? Necesitamos vacunar a una mayor cantidad de personas. Eso implica alrededor de 24 o 25 millones de personas, cuando menos, por un lado. Y bueno, implicaría unas 50 millones de dosis. Si va a llegar el 10% hasta junio, estamos hablando de una vacunación bastante baja todavía. Y por otro lado, bueno, hay que una vacunación muy baja que no va a generar un efecto importante. No va a generar una inmunidad colectiva importante, definitivamente. Eso es así. Bien.